San Lucas, el capítulo 15 y desde el verso 11 comienza el relato hasta el verso 32 sobre la parábola del hijo pródigo. Esta parábola describe, hermanos, claramente la misericordia de Dios y el corazón de Dios hacia un pecador. Nos deja al descubierto el profundo anhelo de nuestro Padre Celestial por un hijo perdido en el pecado. Seguramente todos los que hoy hacemos parte de la casa espiritual de Dios, como hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Padre, los que nos hemos bautizado, los que hemos estado permaneciendo en el camino del Evangelio, somos hijos ahora, hijos que tenemos identidad porque tenemos un Padre y no somos huérfanos. Pero seguramente en algún tiempo en el pasado fuimos hijos pródigos. Estuvimos lejos de la casa de nuestro Padre, lejos del conocimiento de este Dios tan maravilloso que hoy podemos decirle Padre. Y seguramente el mundo también está lleno de hijos pródigos. No solamente las personas que tal vez en un tiempo conocieron a Jesús y estuvieron en la iglesia y por ciertas razones ya no volvieron a asistir y se fueron para el mundo o se apartaron. Seguramente los podemos definir muy bien a ellos como hijos pródigos. Pero este mensaje quiero expandirlo al mundo entero, que todo aquel que no conoce de Dios, sea apartado o nunca haya conocido de Dios, es un hijo pródigo. Alabado el nombre del Señor. En el verso 11, ahí, y en el verso 12, quiero leerle lo que dice. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El 12 dice, y el menor, escuche esto, el menor. Uno era mayor y el otro era el menor. Pero fue el menor de ellos que le dijo a su padre de una manera déspota, de una manera atrevida, le dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. El hecho que estamos leyendo aquí, cuando el hijo se le acerca y le dice a su padre, necesito mi herencia, eso es lo que estaba diciendo. O sea, no voy a esperar que te mueras, quiero mi dinero ya, lo que me corresponde, dámelo. Y tal vez el padre pensando, hijo, todavía no es el tiempo, ¿qué te falta? Lo tienes todo aquí en casa, tienes jornaleros que te sirven, tienes banquetes aquí para ti, eres un hijo rico, porque yo soy rico y lo mío es tuyo, nada te falta. Pero el hijo no se quedó feliz con eso. El hijo tenía la intención de cobrar descaradamente su parte, que era la tercera parte de la herencia para el hijo menor, e irse a otra provincia, o sea, irse, independizarse, alejarse de la casa de su padre, de la protección de su padre, del calor de su padre, irse, por decirlo así, al mundo, al exterior, a experimentar cosas que no le iban a edificar a él. Y este hijo menor entonces exige la tercera parte de la herencia de su padre de una manera altiva, déspota, grosera, y quería independizarse y darle rienda suelta a los deseos de su carne y malgastar el patrimonio de su padre, que con esfuerzo él había guardado para sus 2 hijos. Y este primer punto lo vamos a dividir en 7 puntos, la parábola del hijo pródigo, 7 puntos que nos enseña esta magnífica historia. El primer punto es la rebeldía de la humanidad. Cuando el hijo se le acerca al padre, le dice, te pido, te exijo que me des la parte que me corresponde. Y no voy a esperar que te mueras, la necesito. ¿Qué vas a hacer con eso, hijo? No te importa, la quiero para mí y voy a irme de la casa una vez tú me la des. Eso es una rebeldía. Es un acto rebelde de altivez de este hijo. No fue un hijo que honró a su padre, como lo enseña la palabra del Señor. Y así mismo está la humanidad. Dame la vida, yo veré qué hago con ella. A mí no me importa si vivo para Dios. Yo quiero estar en fiestas, quiero vivir mi vida como me plazca. Dame mi independencia, yo soy amo de mis propias decisiones. Dame mi libre albedrío, yo quiero hacer lo que se me plazca en mi vida. Y así está el mundo. La gente ahorita en el mundo está tan a la defensiva que se escucha el término iglesia o pastor o palabra de Dios o Biblia, ahí de inmediato ellos ponen un muro de rechazo y dicen, no, yo hago con mi vida lo que quiero, yo creo en Dios a mi manera. Entonces el hombre está inmerso en una independencia fuera de Dios. Quiere independizarse de Dios, quiere rebelarse contra Dios. Por eso el salmista dice,
Dice el necio en su corazón: no existe Dios. Aquí le llamamos en el mundo ateos, pero Dios los llama necios. Por eso el fornicario dice: no es pecado, es unión libre. Por eso el homosexual no considera su desviación como pecado, sino como un derecho de identidad de género. Así lo ha establecido la ley. Y aunque la ley llame algo ley, lo que Dios llama pecado es pecado. Alabado el nombre del Señor. Por eso el adicto al cigarrillo, al licor, a la droga, muchos de ellos dicen: esto a mí no me controla, yo puedo controlarlo, yo no soy adicto. Yo cuando quiere dejo de beber, cuando quiero dejo de fumar. Cuando quieren no han podido. No han podido. Ellos dicen que ellos controlan su adicción, pero la adicción los controla a ellos. Porque se han independizado de Dios, porque no quieren someterse a los designios de nuestro Padre llamado Dios. Por eso nadie quiere en este tiempo orar a Dios, oír a Dios, venir a la iglesia, buscar la voluntad de Dios. Por eso es que se han decidido, hermanos, lo vuelvo a decir, independizarse del Padre para hacer lo que bien les plazca. No necesito nada de Dios, no necesito ir a la iglesia, no necesito creer en Dios, no necesito leer la Biblia. Muchos dicen: eso fue escrito por hombres. Yo no leo eso. En el verso 13 nos sigue diciendo: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo ¿qué? Perdidamente. Y a este segundo punto yo le quiero llamar: se fue a una provincia apartada. Se fue lejos de la presencia de su padre, lejos de la protección de su padre, y en un contexto espiritual lejos de Dios. Desperdició tal vez toda su juventud, desperdició el tesoro que por años su padre había guardado para que él usara bien, lo desperdició en las cosas del mundo, tal vez viviendo perdidamente. ¿Qué es vivir perdidamente? Nada bueno. No lo invirtió en algo bueno, no lo invirtió en un proyecto, no hizo una empresa, no, quería desperdiciar su vida y el recurso de su herencia, tal vez en el alcohol, y si lo tratamos en un aspecto actual, en las discotecas, en las drogas, en las borracheras, en las fornicaciones, en las malas amistades. Hermanos, hoy muchos se encuentran en una provincia apartada llamada mundo. Y entonces el segundo punto podemos ver que un hijo pródigo, número uno, es rebelde. Es rebelde y no se somete a la autoridad de su padre. Segundo, se aparta yéndose a una provincia lejos de la casa de su padre para vivir como perdidamente. Es perfectamente la condición que hoy vemos en el mundo. Una radiografía muy exacta de cómo el hombre vive hoy lejos de Dios, viviendo perdidamente en esa provincia llamada mundo, donde no hay nada bueno, hermanos, absolutamente nada bueno. Pero el 13 es muy interesante. Ahí en el 14, el verso 14 nos dice: y cuando todo lo hubo malgastado, está leyendo conmigo el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una ¿qué? Una gran hambre en aquella provincia y comenzó a ¿qué? A faltarle. Y este punto lo voy a nombrar así: en el mundo siempre habrá escasez espiritual. En el mundo no hay nada que pueda llenar, hermanos, la sed, el hambre que hay en el alma del hombre. Nada en el mundo puede satisfacer la agonía que siente su alma y mi alma cuando estamos lejos de Dios. Absolutamente nada. Entonces es ahí, hermanos, donde te darás cuenta que el dinero no sacia tu alma. Los amigos del mundo están ahí cuando todo está bien, pero cuando comienza a irte mal, cuando no hay dinero, cuando no pueden sacarte algo de ti, hasta ahí tuviste amigos en el mundo. Porque no hay amigos, hermanos, que reemplace al verdadero amigo llamado Jesucristo. No hay amor de un hombre o de una mujer que te promete amor eterno en la tierra que pueda reemplazar el verdadero amor genuino y eterno que te ofrece Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres dejaron a Dios por creerle las promesas de su príncipe azul,
por creer en las promesas de una mujer, de un hombre. Vente conmigo, deja de ir a esa iglesia. Tú con ese cuerpo de Coca-Cola que haces forrada con esa falda. Por creerle las mentiras de ese amor humano, dejaron el verdadero amor y se fueron en pos de promesas de hombres y mujeres. Y hoy es curioso que esas mismas personas que dejaron a Dios esperando que el amor de un hombre los llenara completamente, hoy están divorciados. Hoy están criando hijos solos o solas. Hoy están con su hogar destruido. ¿Por qué? Porque nadie puede garantizarte amor eterno, solamente Dios, con su gran amor con que nos salvó y nos dio vida. Juntamente por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Entonces ahí te darás cuenta, hermano, cuando comience a haber escasez espiritual en el mundo, porque allá no hay nada que pueda saciar tu alma. Te darás cuenta que los placeres de la vida son momentáneos y que nunca van a saciar el vacío de tu alma angustiada. Te darás cuenta que aunque en el mundo sonríes, tu alma llora. Tu alma está desesperada por Dios. Tú que pensabas que allí ibas a encontrar la felicidad, te diste cuenta de que solamente la felicidad se puede encontrar en la casa de nuestro Padre, en la presencia de Dios. Y yo estoy seguro que muchos de los que están aquí, incluyéndome yo, antes de conocer a este Dios tan maravilloso, tal vez muchos eran pandilleros, muchos eran alcohólicos, muchos eran drogadictos, muchos eran muchas cosas y probaron el mundo y tocaron fondo y sintieron el vacío frustrante de su alma estar lejos de la casa de Dios. Sintieron realmente que fueron engañados y se dieron cuenta en un punto cuando ya no podían hacer nada más, cuando les faltaba, cuando querían amor y no había amor, cuando les faltaba cariño, les faltaba un abrazo de un padre. Se dieron cuenta en el mundo, en esa provincia lejana, que solamente en los brazos de Dios podemos estar completos. El punto número 4 nos dice en el verso 15, lea conmigo: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Usted sabe que para un judío apacentar cerdos era una ofensa. El cerdo es un animal que tipifica inmundicia y representa muchas cosas en el mundo espiritual. Y este era judío y tenía hambre. Yo me imagino a este joven allá, donde los que creían que eran sus amigos, los que celebraban con él en las cantinas cuando él tenía dinero y fueron y estuvieron con él mientras la herencia todavía servía para invitarlos a tomar tragos. Ven cuate, ven compadre, ven, vamos a beber, vamos a celebrar. Y el pobre ahí gastando. Pero cuando vino una gran hambre y cuando ya le faltaba por haber vivido perdidamente y ya no tenía nada, comenzó a sentir hambre. Y tal vez comenzó a buscar a sus cuates, a sus amigos, a los que en el tiempo de la abundancia estuvieron con él y ahora ya se habían desaparecido. Y nadie le proveía nada. Le tocó que mendigarle a un hombre de esa provincia que le diera trabajo o algo para él poder mantenerse y sostenerse. Y este hombre lo mandó a un trabajo vergonzoso y humillante para él. Ve a apacentar mis cerdos en mi hacienda. Y aquí, hermanos, es donde el diablo se va a quitar la máscara y el mundo te va a mostrar lo que te iba a ofrecer al final. Ve, apacenta cerdos. Y la Biblia nos dice entonces que llegó al punto, por necesidad, de irse hacia hacienda de ese ciudadano. Y dice la palabra de Dios que miraba la comida, las algarrobas que estaban comiendo los cerdos. Añoraba comer la comida de los cerdos. Al menos pensaría, voy a matar un cerdo y me lo como. Pero añoraba era la basura que comían los cerdos. Hasta ese punto llegó ese hombre. Después de haber sido un hijo de un rico, de un millonario, de un padre bendecido,
que tenía trabajadores, que tenía haciendas, que tenía reses, que tenía ganado, que era un príncipe, por así decirlo, que nada le faltaba a este hijo menor, pero por la rebeldía, por la altivez de su corazón, por haberse ido a una provincia lejos a gastar todo. Y ahora, cuando vio que había escasez allá, entró en la desesperación por comer. Y eso es muy triste. Mire el versículo 17, vemos el paso número 5. El 17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Esto aquí me impacta un poco, porque aquí es donde comienza Dios a trabajar en la vida de este joven. Hermanos, Dios es experto en aparecerse cuando ya tú tocaste fondo. Cuando ya estás en lo profundo del pecado es cuando Dios se acuerda en su misericordia de nosotros. Y este joven comenzó a recordar las bendiciones que habían en su casa, en la casa de su padre. Él mismo lo está diciendo, él está diciendo: y volviendo en sí. Esta palabra volviendo en sí en el hebreo significa y resucitando. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Hermano, llega un punto en la vida de alguien que toca fondo, y ahí es donde viene el Espíritu Santo y te recuerda que siempre Dios ha estado esperándote por ti, que siempre Dios te ha estado hablando de alguna manera, que siempre Dios ha estado ahí esperando que tú te acuerdes de sus bendiciones. Entonces él, volviendo en sí, esta palabra lo dice bien, resucitando, porque estaba muerto, y así muchos nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero vino una palabra de Dios, vino una presencia de Dios que nos recordó que hay una iglesia, que mi madrecita estaba orando por mí siempre para que Dios salvara a ese joven rebelde, que había un abuelo, una abuela, que había alguien que te llevó el evangelio, te predicó en tu casa un estudio bíblico, un pastor, algo, hermano, que te hizo recordar que Dios usó para que volvieras en sí, hicieras un alto en tu vida y dijeras: es verdad, ¿yo qué hago? Volviendo en sí es como que se le cayó un velo de los ojos y comenzó a verse: estoy aquí en los mismos cerdos donde comen su algarroba, y estoy aquí en la inmundicia de estos animales. ¿Cuándo yo llegué aquí? ¿Qué engañado fui? ¿Qué rebelde fui? Y comenzó entonces a resucitar, comenzó a pensar y a recordar. Porque cuando una persona está en el mundo y está tocando fondo, es ahí cuando comienzan a acordarse de Dios. Porque son en los momentos, hermanos, en los momentos más crudos y duros de nuestra vida donde volvemos en sí. Por eso a veces es tan peligroso vivir en la abundancia. Cuando todo está bien, cuando no me falta nada, cuando hay salud, cuando hay dinero en el banco, cuando hay trabajo, cuando hay prosperidad, cuando no me duele ni una muela, cuando tengo a mis hijos, mi familia, todo bien, todo marcha bien, vivimos en una burbuja aparentemente de felicidad y todo está bien. Y es en esos momentos donde la mayoría de los cristianos dejan de alabar con el corazón, dejan de orar con el espíritu, dejan de venir a la iglesia, dejan de buscar a Dios con hambre y desesperación por su presencia. ¿Sabe por qué? Porque también es un peligro también vivir allá en la abundancia. Y a veces por eso Dios nos tiene que bajar de la montaña a los valles, hermano, para que en el valle o en el desierto comencemos, hermano, a añorar la presencia de Dios. Solamente alguien que ha estado por días en un desierto sin tomar agua va a poder decir: tengo sed. Pero nos hemos llenado de muchas cosas, hemos vivido en pastizales verdes de abundancia, de prosperidad, y venimos simples a adorar a un Dios
vivo. Venimos como costumbre, como religiosos a estar en un servicio. Pero hermanos, por eso a veces Dios tiene que mover la tierra. Por eso a veces Dios tiene que quitar algo. Y por eso a veces Dios permite ese cáncer, esa enfermedad, esa diabetes, ese problema. Te quedaste sin trabajo, se te murió alguien. Y Dios permite circunstancias porque nos ama tanto que Él quiere que volvamos en sí, nos acordemos de Él. Alguien da gloria a Dios. Y mire lo que dice el 18: me levantaré e iré a mi padre. Yo creo que se estaba secando las lágrimas. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus trabajadores. Cuando una persona, hermanos, se arrepiente de verdad, van a hacer de su alma una oración tan sincera. Porque lo que estaba haciendo este joven era: voy a orar y voy a ensayar lo que le voy a decir a mi padre. ¿Qué hago aquí? Me voy a levantar y le tengo que decir a mi padre, tal vez no me va a perdonar, fui mal hijo, pero le voy a decir: Padre, he pecado contra la tierra. No, he pecado contra él. No, Padre, ¿sabes qué? Hazme como uno de tus trabajos. Es más, Padre, golpéame, pero dame trabajo. Hermanos, eso se llama humillación, quebrantamiento. Y mucha gente en el mundo no ha experimentado eso, incluso hasta hermanos que asisten a la iglesia. Porque, hermanos, Dios al altivo lo mira de lejos, mas su comunión es con los humildes. Hermanos, Dios quiere que nos humillemos como este joven. Y yo puedo identificar cuando una persona está humillada delante de Dios. Cuando viene la presencia de Dios, pasa a un altar como estos y le dice al Señor sinceramente: Señor, he pecado contra ti, Señor, me he comportado mal, Señor, te he ofendido, Señor. Pero hay muchos que vienen como los fariseos: Señor, oro, doy diezmo de todo lo que gano. Gracias a Dios no soy como este pecador. Este hace esto, hace. Yo no soy, mi pecado no es tan grave como el de él. Y el pobre publicano está ahí dándose golpes en el pecho: sé propicio a mi pecador. Soy pecador, soy pecador. Y el Señor dice: este salió más justificado delante de Dios que el fariseo. ¿Hace cuánto fue la última vez que derramaste una lágrima en un púlpito, en un altar? ¿Hace cuándo fue la última vez que te arrepentiste de verdad delante de Dios? Pero nos hemos sentido muy buenos, muy orgullosos, como si por nuestras propias obras vamos a ganar el cielo. Hermanos, esto no es por tus obras, esto es por gracia de Dios, no por vuestras obras para que nadie se gloríe. Esto es por la gracia, el regalo, el favor de Dios, hermanos. Somos salvos, es por gracia, no por tus propios méritos. Alabado el nombre del Señor. Y esta oración de un pecador arrepentido me conmueve, porque yo también hice esta oración cuando estaba lejos de los caminos de Dios. Y aquí está este arrepentimiento y esta humillación. Y él comienza ahí: me levantaré y iré a mi padre, ya no soy digno de ser tu hijo. Y en el verso 20 está el séptimo y último punto. Ahí, por favor, miren el verso 20 lo que dice: y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿lo vio quién? Su padre. ¿Y fue qué? Y fue movido a misericordia. ¿Quién fue movido a misericordia? El Padre. Por favor, trasladémonos rápidamente a este momento. Vamos a trasladarnos a ese lugar, a ese tiempo, a ese momento. Porque una cosa es leerlo y otra cosa es saborearlo, vivirlo, experimentarlo, imaginarlo. Yo veo a ese muchacho como en una película. Lo veo en el camino. ¿Usted se imagina la condición en la que venía? Sin zapatos, golpeado, sangrando, sucio, maloliente, casi sin vestido, casi semidesnudo, con hambre, desnutrido, un esqueleto andando. Y era ahí, mientras iba, tal vez cojeando, mientras iba a la distancia, ni siquiera había llegado cerca
Y aquí es donde Dios ministra mi corazón y me conmueve esta historia. Porque mientras él iba, le iba ensayando: Padre, ¿cómo le voy a decir? Padre, he pecado. No, Padre, me voy a arrodillar mejor primero. O le voy a decir que me golpee con este palo. No sé, pero y comienza a llorar. Porque estaba realmente arrepentido, hermanos. La oración de una persona arrepentida genuinamente es increíblemente sanador. El corazón de Dios se derrite cuando hay una persona pecadora, pero que dejó de ser pecadora hasta el día que se arrepintió genuinamente y comienza a llorar. Eso te parte el corazón. Ver a una mujer llorando, ver a un hombre alcohólico. Una vez vi un hombre satánico que pasó al altar y comenzó a quitarse todos esos harapos que tenía y esas aretes, y comenzó a quitarse todo eso y a tirar todos esos escapularios y todos esos símbolos, y comenzó a llorar diciéndole: perdóname, Señor. Eso te dobla, hermano. Eso te parte en dos. Y si a ti te parte, imagínate a Dios. Imagínate si Dios nos ama con amor de padre. Pero mientras este joven iba, ¿por qué el padre lo vio de lejos? ¿Sabe qué me dice el Espíritu Santo? Que el padre, todos los días el padre se asomaba en la ventana ahí en el horizonte mientras caía el sol. ¿Cuándo va a volver mi muchacho? Mi hijo, ¿cuándo volverá? Y yo veo a este padre todos los días asomándose. Ay, no es él, no es él. Al otro día, no es él. Pero aquí voy a estar esperando que un día puedas verte venir a la casa. Y cuando ese día pasó, el padre estaba tal vez en la ventana de su hacienda y vio una silueta, una sombra que se parecía a la de su hijo, y vio de lejos que sí era su hijo. Este padre no fue orgulloso. Este padre no dijo: me voy a quedar aquí esperando que venga y se humille y me pida perdón. Este padre de inmediato salió corriendo, hermano, corriendo hasta su hijo. ¿Qué haría usted por su hijo, hermano? Seguramente usted que es padre, ¿qué haría usted por su muchacho, su muchacha si le falló? Seguramente usted saldría corriendo, daría su vida por él o por ella, lo abrazaría, lo amaría, lo besaría. Y este padre conmovido salió corriendo y corriendo y corriendo. Y tal vez el hijo está viendo que mi padre está corriendo hacia mí. Mi padre viene hacia mí, seguramente me va a golpear. Y se arrodilla, y cuando llega el padre, alabado el nombre del Señor, está la escena más hermosa que ni la mejor película de Hollywood puede transmitir fielmente. Este escenario tan precioso, tan hermoso, ni la novela de Univisión más dramática puede mostrarnos lo que pasó en este momento entre un padre y un hijo. El 20: y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Se echó sobre su cuello y le besó. Y el 21 dice: y el hijo le dijo: Padre, espérame, he pecado contra el cielo. Tengo algo que decirte, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y tal vez el padre diciéndole: cállate, no hables. Te amo, hijo. Estuve esperando por ti. Déjame besarte, déjame abrazarte. Y así mismo Dios se representa para nosotros. Este Dios es el Padre que siempre ha estado esperando por ti. Y aun cuando tú estés en tus delitos y pecados, el Padre está con los brazos abiertos hoy para abrazarte, para besarte, sin importar tu condición. Y el 22 le dice entonces: pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El paso número 7 se llama perdón y restauración. El padre, cuando lo vio de lejos, fue movido a misericordia, y corrió, lo abrazó y lo besó.
Y lo que representa del verso 22, 23, 24, cuando el Padre le dice: traigan un vestido y vestidle, esto representa el bautismo, porque estamos revestidos de Cristo, hermanos. El bautismo es el vestido que Dios nos dio, la identidad de haber recibido al Señor, según Gálatas 3, 27. El anillo que el Padre mandó a ponerle a su hijo, ese anillo era muy representativo de un heredero, y tal vez el hijo se fue con ese anillo, pero allá en la provincia lo tuvo que vender para poder comer. Dejó su anillo familiar, su anillo de heredero, de príncipe, de hijo menor. Pero el padre no le cuestionó esto, no le dijo: ¿y dónde está el anillo? No, dijo: traedle un anillo nuevo y ponedlo en su dedo. Y el anillo en la palabra de Dios representa el sello del Espíritu Santo. Alabado el nombre de Jesús. Luego vio a su muchacho sin zapatos, sin sandalias, y le dijo: traigan el calzado, no quiero que mi muchacho esté caminando a pie descalzo. Y el calzado representa el apresto del evangelio, el calzado del evangelio. Alabado el nombre del Señor. Y el becerro, que finalmente el Padre dijo: maten al mejor becerro, maten al mejor becerro, y vamos a hacer un banquete y vamos a celebrar, porque mi hijo que estaba muerto ha revivido. Eso representa el sacrificio de Jesús por nosotros, la obra redentora de la cruz. Él fue el becerro, Él fue la víctima, Él fue el sacrificio por tus pecados y por los míos. Y por eso cuando dicen hagamos fiesta, es porque hay fiesta en los cielos, mis hermanos. Hay fiesta ya en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y ya para terminar estos 2 minutos, en el verso 25 al 31 hay algo que quiero que la iglesia se lo lleve en el corazón. En el verso 25, ¿recuerdan al hermano mayor? Dice el 25: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. ¿Qué está pasando en mi casa? Y el 26 dice: y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquel ruido. El 27, y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y el 28, ¿sabe qué hizo el hijo mayor? En vez de ponerse contento, dice el 28: entonces se enojó y no quería entrar. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años y te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ningún cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y esto tiene una palabra para nosotros el Señor Jesucristo. Porque tal vez tú no eres el hijo pródigo, porque tú eres el hijo mayor. Porque tal vez tú estás aquí ya en la casa de tu padre y tú dices: ay, necesitamos almas que vengan a la presencia de Dios. Pecadores, que claro que sí, queremos pecadores aquí en este púlpito, aquí en este suelo, arrepentidos, humillados, llorando, entregándole su vida al Señor. Pero no queremos hijos mayores indiferentes. Se enojó con su padre y le dijo: mira todo lo que hiciste, él no se lo merece. ¿Y por qué mataste el mejor becerro? ¿Y por qué le diste vestido, anillo, calzado? Yo siempre he estado aquí y no te he desobedecido y he sido buen hijo. ¿Por qué no has hecho esto conmigo? ¿Y qué le dice el padre? Tú vives aquí, todo es tuyo, tú no tienes necesidad de nada, todo es tuyo, úsalo cuando quieras, fue lo que le quiso decir. Es más, todo esto es tuyo, pero tú no lo valoras, tú no lo aprovechas. Cristianos que están en la casa, pero no valoran el vestido que Dios les dio, no usan el anillo, no anhelan ser llenos del Espíritu Santo, no anhelan el calzado del Evangelio, ni valoran el sacrificio de la cruz. Tienes a Dios, tienes el Espíritu Santo, pero no lo valoras.